Los shuar cortaban árboles con hachas de piedra, literalmente, ¿no? Imagínate, una persona que nace en la edad de piedra, técnicamente hablando, y se muere con un teléfono móvil en el bolsillo. 12.000 años de evolución nuestra en el periodo de una vida humana. Y hay mujeres que me dicen, es que yo encantada seguiría a un hombre que me cuide de verdad, y yo lo sigo. Esto muchos dirán que es un discurso machista. Seguir a un hombre no significa estar por debajo, que digan lo que quieran, pero hay una realidad biológica, una realidad genital. Hoy nos acompaña Josep Maria Fericla, una voz con décadas de observación profunda sobre la cultura, la mente y la forma en que las sociedades se organizan. Su experiencia nos permite cuestionar los roles de género, los valores y los cambios de época que estamos viviendo. Solo se encuentra el sentido de la vida real cuando uno está conectado. Cuando hay dolor, vive el dolor. Y cuando hay alegría y gozo, vive la alegría. La enfermedad viene de esto, de no soltar tensiones, de no soltar relaciones que ya no te traen nada de útil, pero no las sueltas, de no soltar un trabajo en el cual tú sabes que te estás amargando la vida, que estás perdiendo tu vida por un sueldo miserable, pero no lo sueltas. ¿Te atreverías a decir que estamos en un fin de era? No me atrevería, estoy plenamente convencido. Hay una serie de hechos objetivos que anuncian el final de las eras, ¿no? Y al final del Imperio Romano fue así, al final del Imperio Bizantino fue así, al final del Imperio Griego fue así. Por ejemplo, una característica universal es que la gente... Bienvenidos y bienvenidas a Podcast La Hoguera. Hoy traigo con todos vosotros a Josep Maria Fericla. Bienvenido. Gracias, Víctor. Bien hallado. Oye, te puedo felicitar por tu cumpleaños hace poquito, ¿eh? Chivato. Felicítame si quieres, pero no digas cuántos. No decimos cuántos. Que soy muy coqueto, ¿no? Sí. Unos cuantos años. Unos cuantos, vale. Pero ahí queda dicho, hace unos días que cumpliste. Yo, como hoy vamos a hablar de las tribus y de los comportamientos también ancestrales, y tú has estado mucho tiempo, igual que tenemos aquí tu libro de Los Jíbaros, que tiene 30 años, y has estado estudiando el comportamiento de los shuar. Y dentro de una tribu, bueno, que tiene historia, ¿cómo se ve esto del edadismo? ¿Cómo se ve esto de ir cumpliendo años? ¿Se entiende cumplir años igual que lo entendemos nosotros? ¿Se siente igual que lo sentimos nosotros? ¿Cuál es el comportamiento? O sea... No sabías por dónde te iba a salir, ¿eh? Sí, no, pues es que puede ser una respuesta muy larga o más escueta, ¿no? Entonces... O sea, elige la que quieras. Los años suman para todo el mundo. Y la diferencia está en que en estas sociedades más simples o indígenas, la gente asume la edad que tiene. Y aquí en nuestra sociedad es patético, pero casi nadie asume la edad que tiene, ¿no? Entonces, el edadismo, claro, es que es una cosa tan ficticia, porque entre los shuars, como entre los quichuas y entre otros grupos indígenas de la Alta Amazonía o del piedemonte andino, de los Andes, ¿no? Pues la edad es algo natural y se vive con absoluta entrega. Entonces, los niños son niños. Y es algo que a mí me sorprendió cuando llegué, llevaba un tiempo, ¿no? De ver que los niños son niños y juegan como niños, se expresan como niños, son respetados como niños, o sea, no son adultos miniatura como pasa en Occidente, ¿no? O sea, a nadie se le ocurre en estas sociedades hacer que un niño se comporte como un adulto más o menos, sino que pues, los niños tienen libertad para salir a jugar por la selva, tirarse unos a otros pues, por las cascadas, al río. Y los ancianos, por ejemplo, sucede lo mismo. Allí un anciano no es un adulto que trata de esconder sus arrugas. No, un anciano vive la ancianidad absolutamente. Es como que hay una vida plena. Entonces, un anciano entre estas sociedades parece que siempre haya sido anciano, porque no trata de disimular. Entonces, yo he conocido ancianos y ancianas que son pura arruga, ¿no? Pero ni tratan de esconderlo ni de disimularlo, pues son ancianos, viven como ancianos, son respetados y tratados como ancianos. Incluso en algún lugar, como entre los shuars, por ejemplo, los ancianos tienen un idioma que es suyo, o sea, que no es totalmente distinto del shuar, pero hay como un argot, digamos, una lexicografía que uno va aprendiendo a medida que envejece y hablan en un idioma que los jóvenes no pueden entender o entienden poco. Es un poco lo que pasa también aquí con los jóvenes, ¿no? Que ahora mismo nos ponemos a escuchar una conversación de grupo de chavales y no nos enteramos ni de la mitad de las cosas. Pues algo así, no sé cómo. No escucho muchas conversaciones de jóvenes así en argot. Cuando me hablan ya tratan de que los entienda y yo de entenderlos a ellos, ¿no? Entonces, claro, esto del edadismo, digo, es una fantasía más
de las personalidades ficticias que veo en Occidente. Y en esas sociedades, pues la gente es real. O sea, real me refiero, un anciano es anciano. Y ningún anciano se le ocurriría ni ponerse botox para disimular las arrugas, ni ponerse modas en el vestir con el cinturón de tiro bajo. No, o sea, pues se comporta como anciano y ya está. Y es muy saludable, ¿no? Es muy saludable. Ese comportamiento anciano o juvenil, jovial, o que le toca a cada uno por la edad que tiene, pero no tanto por el número, sino por la biología que le corresponde y lo que le hace sentir su propia función de cada momento, ¿no? Se puede estar perdiendo precisamente por empezar a vivir en sitios artificiales que nos alejan de la naturaleza, que nos alejan a su vez de nuestra propia conexión con nosotros mismos, ¿no? Sí, Víctor, o sea, se está perdiendo. Y te estoy hablando de los shuars que conocí hace más de 30 años cuando fui a convivir con ellos, y sigue habiendo individuos que viven de acuerdo a estos parámetros, pero mucho más dentro de la selva que cuando yo fui, ¿no? Y no es que pierdan la conexión con su esencia. Los jóvenes sí, o sea, hay un cambio brutal y radical de manera de ser, de comportarse, de hablar entre los jóvenes indígenas, que ya todos tienen teléfono móvil y han visto pantallas, y los ancianos. Mira, por ejemplo, un gran amigo mío que murió hace 4 años más o menos, 4 o 5 años, sí, durante la pandemia, ¿no? Pero no murió de infección de COVID, ¿no? Era un hombre anciano que espero tener tiempo para escribir su biografía, porque fue un hombre que a mí me impactó la integridad de este hombre, ¿no? Y es un hombre que murió, no sabía cuándo había nacido, porque cuando él nació no había registro en la selva, y yo calculé, y él también, que debía tener entre 110 y 120 años cuando murió, ¿no? Y entonces fue un hombre, Pichama se llamaba. Pichama, sí, ya te digo, espero poder escribir su biografía, que lo vengo diciendo de hace una década. Era shuar. Era shuar, sí. Y es un hombre que literalmente nació en la Edad de Piedra. O sea, cuando él nació, que debía ser principios del siglo XX, pues los shuar no tenían utensilios metálicos. O sea, cortaban árboles con hachas de piedra, literalmente, ¿no? Entonces, imagínate, una persona que nace en la Edad de Piedra, técnicamente hablando, y se muere con un teléfono móvil en el bolsillo. O sea, 12.000 años de evolución nuestra en el periodo de una vida humana, no de una. Entonces, la capacidad de adaptación, de tocar con realismo los pies al suelo, de ver lo que estaba pasando y lo que iba a pasar, es algo que los occidentales hemos perdido. Y esto solo sale de una fuerza interior que los occidentales no tenemos, ¿no? Y cada vez menos. A veces tengo la enorme suerte de vivir en medio de un parque natural. Estoy rodeado de naturaleza, con una pequeña comunidad de personas que llevamos el campus Can Benet Vives, que lo fundé hace más de 2 décadas. ¿Puedes describir esto que fundaste, el sí, campus? Se llama Campus, es un campus totalmente dedicado al cultivo del mundo interno, por donde pasan unas 5.000 personas al año a hacer cursos, talleres, o sea, todo está dedicado al cultivo del mundo interno. Las instalaciones también, y se llama Can Benet Vives. ¿Y está en el Amazonas? No, está aquí, en el Parque Natural del Monegre. Ah, sí, ostras, o sea, yo no sé por qué tenía yo en mi mente el constructo de que esto lo tenías allí. No, Víctor, es que allí tengo otro centro vale, que se llama Casa Etno Ahuano. Me alivia saber que no estaba tan equivocado. No, son los 2 centros que he fundado. Uno a medio camino entre Barcelona y Girona, te digo, en medio de un parque natural, y el otro en la Amazonía, pues para poder atender personas, para hacer sanaciones con ayahuasca. Se está convirtiendo un poco en un punto emblemático de encuentro entre chamanes, entre distintos grupos que saben que allí, en casa del doctor, como lo llaman ellos, de allí nadie se pelea, ¿no? Y entonces... Y la diferencia es abismal, Víctor, porque los indígenas tienen una presencia, una fuerza, ¿sabes?, que los occidentales ya hace décadas que lo perdimos, ¿no? Entonces, cuando vengo, que la semana pasada vine, ¿no?, estuve todo el mes de enero allí precisamente, y cuando regreso aquí, mi sensación, y no quiero que nadie se sienta menospreciado, porque es una cuestión, digamos, cultural, además psicológica, pero llego aquí, la sensación es que me muevo entre marionetas, o sea, con caras de circunstancias, gente por la calle así, anhelante, desesperada, como si fueran a buscar algo fundamental para su vida, pero nadie sabe lo que está buscando, ¿no? En cambio, en la Amazonía, en los indígenas,
Y tampoco hay que idealizarlos, porque también hay mucho dolor entre ellos y peleas, o sea que no es que sean angelitos del cielo, pero desde este punto de vista, no de otros, pues son individuos con mucha fuerza interior, con mucha presencia, ¿no? Con presencia sería el término castellano, presencia. Y aquí no, o sea, aquí pues en Occidente en general son como máscaras, ¿no? O sea, son personalidades ficticias. Jung hablaba de esto, ¿no? Que muchas personas viven, si no la mayoría, a través de lo que Jung denominó la personalidad ficticia, y que, digamos, para evitar el encuentro con uno mismo, que esto siempre implica valor, fuerza, dolor a veces, para aceptar las partes de uno que son vergonzosas a lo mejor, o cosas traumáticas, pues desarrollamos lo que Jung denominó una personalidad ficticia, y mucha gente vive a través de esta personalidad, o sea que es como un envoltorio de plástico, digámoslo así, de la personalidad real del individuo, y este envoltorio, esta personalidad ficticia, es la que encaja todo. Es la que el individuo parece que está alegre, parece que esté triste, parece que esté interesado o entusiasmado, pero en realidad nada de esto es verdad, ¿no? Esto es pura personalidad ficticia, pura cáscara, ¿no? Pura marioneta, yo lo llamo así, ¿no? Y esto aquí lo veo constantemente, por ejemplo, durante los años, ahora ya me dedico a otras cosas, pero durante más de 30 años he trabajado de psicoterapeuta y tenía una consulta abierta con mis colaboradores. Y a veces les decía, mira, esta persona, por ejemplo, ¿no? Pues acaba de explicarme una tragedia de su vida, una muerte a lo mejor de un hijo, de un cónyuge, y me lo ha dicho sonriendo. Entonces, una persona explica una tragedia de su vida sonriendo, significa que está viviéndolo desde la personalidad ficticia, porque nadie que conecte consigo mismo puede narrar o describir a otro una tragedia dolorosa con una sonrisa en la cara, ¿no? Y esto es tan frecuente, entonces, en cambio, en la Amazonía, como en los Andes, pues los grupos que viven allí desde tiempos inmemoriales no tienen tanta ficción en su vida, ¿no? Sino que pues son lo que son. Y un viejo, como decíamos antes, un viejo, y no tiene que disimular, ni se arrepiente, ni corrige, y un niño se comporta como un niño, y juega, y salta, y hay una cosa, un factor, ¿no? Que es el que me estuve fijando hace años ya, precisamente cuando estaba escribiendo el original de esta obra. Y es que antes de empezar, me gustaría contarte algo personal que hasta hace menos de 2 años me daba mucha vergüenza admitir. Estaba de mal humor constantemente, iba fatal al baño, me costaba muchísimo mantener la atención y encima me lesionaba constantemente. Te cuento esto porque lo conseguí solucionar con mucho esfuerzo, con hábitos saludables y con 4 suplementos de B-Levels que para mí hoy son indispensables. Triple magnesio, con el que descanso mejor que cuando tenía 18 años, creatina, con la que entreno como una bestia y encima me permite mantener el foco, omega 3, con el que sé que mi cerebro está nutrido, y colágeno, con el que blindo mis articulaciones y mantengo mi piel sana y joven. Estos son mis básicos y quizás también puedan ser los tuyos. Con el código Hoguera tienes un 5% de descuento en toda la web de B-Levels. Empezamos con el podcast. ¿Sabes? Aquí, cuando amigos míos tenían hijos antes de que yo tuviera, a veces me daba un poco de pereza y apuro ir a sus casas a pasar un rato, a charlar, porque ya sabía que estaban los niños en casa, iban a ser el centro de atención, no podríamos hablar de nada profundo, porque una buena conversación, Víctor, y tú debes saberlo, implica pues como entregarse a la conversación, hilvanar el tema, yo qué sé, ir reflexionando. Y me refiero a una conversación entre amigos, tampoco una cosa de catedráticos, ¿no? Pero requiere atención. Y pues cuando iba a casa de amigos míos con niños de 3, 4, 5, 7 años, ya sabía que iba a ser todo dedicado a que si el niño encuentra un papelito, que si ahora llama la atención de papá y papá se la da, o mamá. Y recuerdo una vez que hacía tiempo que vivía en la Amazonía y había quedado para ir a entrevistar a un hombre muy respetado, ¿no? Y estaba como a 4 horas de camino de donde yo estaba residiendo, de la choza, ¿no? Y recuerdo que llegué allí, que me levanté antes del amanecer para tener tiempo, llegué allí y había como 8 o 10 niños, que allí es lo normal, ¿no? En la choza. Y el primer pensamiento que me vino fue, ¿cuántos niños no voy a poder entrevistar? Hay tanto andar hasta aquí y no voy a poder hablar con este hombre con lo que me interesa, ¿no? Pero fue transcurriendo el día, hablando con él,
ninguna interrupción infantil de las que estamos acostumbrados aquí, de lloriqueos por tonterías o tal. Y recuerdo que a media tarde de pronto me di cuenta y dije, pero ¿cómo hacen, no? Porque tampoco he visto que amenazar a ningún niño con violencia, autoritarismo. Pensé, ¿cómo lo hacen, no? Y a raíz de aquella observación, en otras ocasiones, observé, ¿no? A ver cómo lo hacen para educar a los niños. Y ahí me di cuenta, claro, que hay una diferencia fundamental entre su forma de educar a los niños y, por ejemplo, su forma de vivir la vejez y la nuestra. Y es que allí, estoy hablando de los shuars, pero podría hablar de los quichuas o los achuaras. A los niños se les dan tareas para hacer, de acuerdo a su edad. O sea, un niño de 4 o 5 años, por ejemplo, yo recuerdo que estaba hablando con el mayor, con el anciano, y todo el rato había un niño a mi lado, pero sin ninguna obligación, lo hacía por gusto, ¿no? Que su tarea era traerme agua fresca desde el riachuelo cercano y a veces yo a propósito vaciaba la media calabaza con la que bebía y el niño pues feliz iba corriendo hasta el riachuelo y con cuidado me traía otra vez agua fresca, ¿no? Y así, o sea, todos los niños, de acuerdo a su edad, tienen unas tareas que hacer. Y cuando han acabado de hacerlas, pueden irse a jugar tranquilamente a la selva o con otros niños. Y los ancianos lo mismo. En cambio, en nuestra sociedad, la educación está basada en el no. O sea, no hagas esto, no subas, no hables, no bajes. Y claro, pensé, claro, esta es la diferencia, que los niños aquí se están peleando todo el tiempo con criterios de conducta adultos. Y allí no, allí tienen cosas que hacer, por tanto se sienten responsables. Y el niño de 4 años que me traía agua, pues estaba la más de orgulloso de traer agua a un forastero, a un blanco, que nunca había visto un blanco de cerca. Recuerdo que se puso a llorar cuando llegué porque soy velludo y ellos no tienen ni un pelo en el cuerpo. Y el niño se asustó porque nunca había visto un hombre con pelo, ¿no? Pues, pero estaba orgulloso y seguro que se lo contó durante días a sus amigos, ¿no? Que había traído agua. Y con los ancianos lo mismo, tienen cosas que hacer allí, los ancianos, ¿no? Pues por ejemplo, como son pueblos ágrafos que se llaman en antropología, o sea, no tienen registro escrito o no tenían hasta hace una generación y media. Entonces todo funciona a través de la memoria humana. Entonces, claro, cuanto más anciana es una persona, pues más recuerda cómo se cura una enfermedad, por ejemplo, qué especie de animal es más peligrosa, qué vegetal es nutriente y cuál es venenoso, cómo se arregla un conflicto con la comunidad de aquí al lado, que una vez ya hubo uno hace una generación y me acuerdo cómo lo resolvimos. Entonces, los ancianos tienen esta función, son las bibliotecas, por así decir, del clan o de la tribu. Y cuando alguien tiene alguna duda, pues va al anciano que lo ayude, sea una duda médica, ya te digo, de resolución de conflictos o de problemas personales, ¿no? Entonces, esta es la función de los ancianos, ¿no? Y ahora no tanto, pero en épocas tradicionales, de hace 2 generaciones atrás, las familias que tenían un anciano, bueno, eran como millonarias, digamos, ¿no? Sí. Porque eran sabias, porque tenían a quien consultar, y las que no había ningún anciano en la familia tenían que ir a pedir por favor. Faltaba experiencia. Exacto. Si podían consultar al anciano que tenía, la familia de los primos o de los vecinos, el problema que tenían. Y por ejemplo, te digo, ahora yo no lo he visto, pero sí he sabido de recientemente, antes de ir yo, pues por ejemplo, que cuando un enemigo quería herir a una familia, con frecuencia pedía para estar con el anciano, para preguntarle algo y lo mataba, con lo cual dejaba a aquella familia sin esta fuente de sabiduría. Por eso era normal que cuando, sobre todo si era un forastero, o sea, un desconocido, no me refiero un occidental, pedía para estar con un anciano, para pedirle consejo, lo normal es que 2 hombres de la familia estuvieran al lado del anciano para evitar que se le hiciera ningún daño y dejarlos así huérfanos de la biblioteca Era como un ambulante. tesoro, ¿no? Sí, literalmente. Pues es bastante disruptivo con lo que supone ahora, a día de hoy, la imagen de un anciano, ¿no? En las familias casi es un estorbo. Hoy día es que... O sea, claro, pero fíjate que estos ancianos de los que hablo eran y son todavía, o se quedan, ¿no? Pues hombres o mujeres que han sobrevivido a 1000 vendetas, a 1000 luchas contra los vecinos, que han vencido 1000 veces pues, a fieras de la selva, que han acumulado realmente experiencia de cómo curar, cómo resolver conflictos, quién es quién. Y esto los hacía muy valiosos, ¿no? Y aparte había un 3%, como mucho, de ancianos.
10% de la población. Y hoy día, pues no sé, pero aquí en España estamos rayando el 20% ya de la población ancianos, y cuando uno llega a la ancianidad es que no tiene nada que ver con esta experiencia acumulada, sino uno pues ha sido abogado o ha sido peón de una cadena de montaje, da igual, pero su vida habitualmente ha estado vacía, una vida no vivida, solo trabajada y, o sea, con poca experiencia existencial, ¿no? Digamos. La cuestión es que el anciano que acumula experiencias y adquiere conocimientos para luego darlos a su familia y a su tribu, tiene sentido en una era y en un ecosistema analógico donde no existen recursos para poder apoyarse para tener bienestar y para poder crecer como sociedad, ¿no? Hoy día lo que tenemos precisamente es un exceso de recursos, un exceso de estímulos, un exceso de información, donde las personas pasamos a ser gestores de recursos, gestores de infraestructuras, y entonces, claro, nos hemos autosustituido. Es decir, la infraestructura éramos nosotros, ahora somos gestores de infraestructuras, ¿no? Y eso hace que perdamos, a su vez, y esto lo hilo con lo que estabas contando de la presencia, que los indígenas tienen presencia. Y yo estaba reflexionando, Josep, porque hablabas de los niños y de que tenían una tarea. Qué bonito el ejemplo, me has trasladado a esa imagen sin haberla vivido. Pero es que el niño le puedes dar una tarea cuando no está sobreestimulado, cuando no tiene 47.000 estímulos a su alrededor y tiene esos puntos donde distraerse. Hablabas de esa escena donde no os molestaron, los niños estaban en presencia, puestos en su función hasta que la cumplieran, ¿no? Hoy día eso es imposible. Es decir, yo lo que visualizo y lo que quiero comprender es hacia dónde estamos yendo y si realmente nuestros jóvenes y nosotros mismos vamos a tener salud habiendo perdido algo tan básico como es la conexión con la naturaleza, con la falta de estímulos y con la incertidumbre, la propia incertidumbre de me aburro, ¿no? Esa incertidumbre. Es algo, un vacío y una velocidad de avance, ¿no? Tremenda. Lo que hablabas de Pichama, que había estado en la edad de piedra y ahora tenía un móvil en el bolsillo, ¿no? Vamos a una velocidad que es imposible que tengamos presencia. Esa presencia a mí me cuesta. Ahora podemos tener presencia, tú y yo, porque hay 3 cámaras, porque hay 3 jueces. Hola. Porque hay 3 jueces aquí, pero... No hay 3 jueces, hay 3 cámaras, Víctor. Sí, o sea, bueno. Que tú las vivas como jueces. Lo que quiero decir es que... herramienta de trabajo, pues... Pero ¿por qué no puedes tener presencia? Yo sí, estoy tratando de responderte. A mí me cuesta. No ahora. A mí me cuesta en mi día a día. Pero los chavales... No, el día a día es muy difícil mantener esta conciencia de uno mismo, esta presencia, ¿no? Pero pues por eso estamos como estamos, ¿no? O sea, porque en nuestra sociedad, no se puede vivir no siendo neurótico. O sea, es una sociedad que fabrica neuróticos, porque la neurosis, dicho en términos no clínicos, pero que es la definición más real, la neurosis es la pérdida del sentido de la vida. O sea, cuando una persona no sabe para qué vive, está neurótica. Y esto puede ser una neurosis superficial, que genera un poco de ansiedad y angustia, o una neurosis grave que paralice físicamente a la persona. O sea, hay parálisis neurótica, personas que no se pueden mover y no tienen nada mecánicamente estropeado, digamos, de su sistema nervioso o muscular. Entonces, pero es que la neurosis es esto, la pérdida del sentido de la vida. Y solo se encuentra el sentido de la vida real cuando uno está conectado consigo mismo, con su cuerpo y digamos, cuando uno no vive permanentemente a través de esta personalidad ficticia que antes he comentado, sino que uno cuando hay dolor, vive el dolor y cuando hay alegría y gozo, vive la alegría y el gozo, ¿no? Yo recuerdo, te estaba escuchando, Víctor, y me he acordado de mi última hija que nació en casa y yo estaba con la madre y había una, ¿cómo se llama?, unas mujeres que ayudan a otras a parir, que casi ha desaparecido en España. Una matrona es... matrona. Bueno, en catalán es llevadora, ya no me sale el término castellano. Sí, quien asiste el parto, ¿no? Sí, y estaba allí y mi mujer me dijo, oye, ya siento que está las contracciones fuertes. Dijo, ¿y cómo me pongo? Y yo dije, pues no sé cómo tienes que ponerte, pero estábamos allí con esta señora especialista.
Y dije, a ver, espera un momento. Y cogí el teléfono y llamé a una amiga indígena que tiene teléfono, y era pues aquí la madrugada, pero allí pues era una hora razonable, la llamé. Y le dije, oye, mira que mi esposa, que se conoce, ¿no? Ya está a punto de dar luz, y me pregunta que cómo se pone, que qué postura. Y la indígena... Llamaste tú directamente, ¿no? Sí, porque tenía teléfono, una señora, y yo tengo su teléfono, y la llamé y dijo, oye, ¿qué postura ha de adoptar? ¿Cuál es la mejor, no? Y la señora me dijo, no, la que el bebé decida, tiene que escuchar al bebé, y el bebé le dirá cómo tiene que ponerse, ¿no? Y yo le dije a mi mujer, pues esto es lo que dice nuestra amiga, ¿no? Que escuches al bebé y que él te dirá cómo tienes que ponerte para que salga mejor. Y esto es lo que hizo. Y salió, fue un parto perfecto, rápido, no sé cómo decir, un parto ideal prácticamente, ¿no? Pues es esto lo que hemos perdido, esta capacidad para decir, no, escúchate tú, o sea, escúchate a ti mismo o a ti misma, ¿no? Como este caso, y bueno, pues, y esto es lo que hemos perdido totalmente, ¿no? Por ejemplo, pues como antes comentábamos contigo, Víctor, ¿no? O sea, hoy día no se habla de sanar, se habla de curar. Y son dos conceptos que, aunque se usen como sinónimos, no tienen nada que ver. Yo diría que incluso son antagónicos según cómo, ¿no? Porque curar se refiere a reparar una avería concreta en algún órgano concreto, en alguna articulación. Esto es curar, ¿no? Es sacar un dolor o sacar algo que no funciona bien. Pero sanar es otra concepción. Sanar viene a ser casi lo contrario que curar, casi, ¿no? Porque sanar implica realizar estas dimensiones del ser que no se han realizado. Esto es sanar. O sea, está mucho más cerca de realizarse que de curar. Y muchas enfermedades son por la vida no vivida de cada persona. Entonces, sanar tiene que ver con esto. No es quitar un dolor, es desplegar todo aquello que un individuo tiene por desarrollar de sí mismo. Con lo cual, uno puede sanar y no curar un dolor, por ejemplo. Uno puede curar y no sanar, que es lo que suele pasar, y uno puede sanar y curar, que es lo ideal, digamos, ¿no? Pero sanar tiene más que ver con esta concepción holística de desplegar todas las partes de mí que no he desplegado, sean emocionales, sean físicas, sean cognitivas, o sea, como memoria, etcétera, sean sociales, de tener un grupo de pertenencia, como antes hablábamos, Víctor. O sea, estas sociedades, si algo les da salud, es que viven en comunidades. No son comunas hippies, ni militares, ni religiosas, pero todo el mundo sabe a quién pertenece, por así decirlo, ¿no? Es lo que hoy día llamamos un grupo de pertenencia, que casi todo lo occidental va loco buscando un grupo de pertenencia, porque esto sana. O sea, un grupo de pertenencia es lo que permite sanar, ¿no? Ahora se habla mucho de los grupos de pertenencia, sí, de la comunidad, pero está todo digitalizado. ¿Cómo podrías describirnos para que recordemos? Me parece curioso que tengamos que describir lo que es un grupo de pertenencia, una tribu, ¿no? Cuando lo teníamos hace unos cuantos años ahí atrás, sí. Pero la realidad es que ya no se sabe qué es eso. No, porque vivimos en un mundo ficticio y se usan expresiones para referirse a realidades, sean sociales, sean subjetivas, que no tienen contenido. O sea, un grupo de pertenencia, digamos, o un clan, una comunidad clánica, es la de aquellas personas que crecen juntas, simplemente, y que se saben la vida unos de otros, y que, sobre todo, y que es un tema en el cual hago redundancia constantemente porque es básico, han pasado ritos iniciáticos juntos. Esto es lo que los hace miembros de un mismo grupo de pertenencia, pasar ritos iniciáticos juntos, ¿no? Y, por ejemplo, pues, claro, en nuestra sociedad nos hemos cargado totalmente los ritos iniciáticos. ¿Puedes explicar lo que es un rito iniciático? Sí, puedo. Es que me estoy imaginando al 80% de nuestra comunidad pensando, ¿qué es eso? ¿Qué será un rito iniciático? Yo más o menos me he informado, porque yo también estoy un poco verde con estos términos, sí. pero te lo agradecería. Mira, un rito es como una estructura, un acto cultural, un hecho, digamos, una experiencia. Mejor esta palabra. Un rito es una experiencia culturalmente organizada para morir y volver a regenerarse. O sea, el núcleo de todos los ritos, de todos, tengan la forma externa que tengan, es lo que diríamos la muerte del ego o la disolución del ego sin perder la conciencia en términos modernos, ¿no? Y este es para mí es como la gran fuente de trastornos actuales, que vamos acumulando
experiencias, pero que ya no son actuales, ¿no? Vamos acumulando amores, vamos acumulando patrones psicológicos de adolescente, de niño, pero que ya no forman parte de mi vida actual. Entonces los ritos y en las sociedades que se ordenan por ritos, porque los ritos ponen orden en la vida de las personas y en la vida comunitaria, ¿no? Porque dan a cada uno la identidad que le corresponde, profunda. Entonces, pues los ritos son experiencias que permiten uno relajarse, soltar lo que está cargando a nivel psicológico y conductual y hasta simbólico, y renacer. Renacer para las sociedades, como te decía, que giran alrededor de los ritos, tanto a nivel individual como colectivo, les parece inaudito que pueda haber sociedades donde la gente no vive ritos, porque los ritos es lo que pone orden. O sea, un rito es un momento de transformación también. ¿Puedes ponernos el ejemplo de algún rito del Oshuar, por ejemplo? Sí. Mira, los Shuar, todos los ritos implican consumo de sustancias psicoactivas, sea ayahuasca, sea tabaco, que de hecho tabaco es el alucinógeno chamánico que se ha extendido por toda la tierra, sea brugnancia, que es la variedad americana de las daturas europeas, o sea, las plantas que tomaban nuestras brujas, ¿no? Pues mira, por ejemplo, pues hay un rito muy fuerte, muy contundente que realizan las chicas de un grupo clánico, pues cuando llegan a cierta edad y han tenido todas la primera menstruación o las primeras, pues hacen lo que se llama la Nua Changu, o sea, el rito de la mujer y el tabaco. Entonces, pues las chicas toman tabaco inhalado, el líquido del tabaco, no como rape en polvo, ¿no? Y te repito que el tabaco es un alucinógeno muy potente. De hecho, es el alucinógeno de toda América. Se toma desde Tierra del Fuego a sur hasta Alaska, se toma tabaco, ¿no? Pero el tabaco es alucinógeno. Sí, sí. Y de hecho, la nicotina es el mejor neuroestimulante que se conoce y no hay ningún neurólogo que lo discuta. O sea, es un alcaloide que es neuroestimulante, además de alucinógeno. Por eso la gente que fuma, aunque no se dice, pero se sabe de sobras, la gente que fuma tiene menos prevalencia de demencia senil que los que no fuman, aunque puedan morir antes por cáncer de pulmón, ¿no? Pero hay estadísticas sobre esto. Y entonces, en toda América, el tabaco, ya te digo, es la sustancia psicoactiva, alucinógena, que se toma de cabo de una punta a la otra, ¿no? Pero no se fuma allí se hace maceración de tabaco, que es como el alcaloide de la nicotina, que queda más intacto, ¿no? Y se inhala por la nariz o hecho polvo, también rapé, también se inhala por la nariz. Entonces, pues por ejemplo, ¿no? Estábamos en el rito de... Sí. No me he olvidado. Tú tienes buena memoria, ¿eh? No, o sea, parece que me voy y a veces me voy también. pero suelo regresar. No, estábamos explicando la potencia de este alcaloide que es la nicotina y de hecho nuestro sistema nervioso está preparado para absorber la nicotina, si no, no absorberíamos, ¿no? El problema en Occidente es que este alcaloide, que es la nicotina, que es alucinógeno, se le quita de los cigarros y por ahí, y para mí esto es lo criminal realmente, porque nuestro cuerpo necesita o absorbe este alcaloide, que es un neuroestimulante, ¿no? Por eso la gente fuma más después de comer, cuando viene el bajón de la digestión, o por la mañana para acabar de levantarse, ¿no? El primer cigarrillo del día. Yo no fumo. Este episodio está patrocinado por Marlboro. Eso. Entonces, en cuanto a... porque pero, yo sí. no quiero perder el hilo de los ritos, sí. De los ritos, sobre todo para entender qué ha significado también la pérdida de ritos en la sociedad moderna. Pues, por ejemplo, ¿no? Las chicas Shuar, cuando llegan a cierta edad, pues se entregan a esta fiesta ritual que se llama Nua Changu, que Changu es tabaco y Nua es mujer, o sea, la fiesta de la mujer tabaco, digamos así, ¿no? O de la mujer y el tabaco. Entonces, después de cierta preparación física y psicológica, inhalan tabaco, o sea, jugo de tabaco, y tienen alucinaciones. Entonces, generalmente dirigen las visiones que les produce el tabaco hacia ver su futuro como mujeres casadas, con hijos, etc., ¿no?
Y esto es un punto muy importante, porque a veces tienen buenas visiones, o sea, visiones de un buen futuro como mujeres, pues con un hombre que las va a cuidar y tendrán hijos sanos y todo lo demás, y a veces tienen visiones dolorosas, o sea, que se ven a sí mismas con un hombre que les pega, o que tienen hijos que nacen muertos, en fin, en cualquier sentido de negatividad, ¿no? Entonces, para estos pueblos, y no es una fantasía, o sea, nuestra psicología sistémica está cada vez más cerca de esto, ¿no? Para estos pueblos, lo que ven las mujeres y también a veces los hombres en otros rituales, lo que ven bajo el efecto de este enteógeno o de este alucinógeno, ellas creen que se lo van a encontrar porque lo han visto. O sea, no es que esté prefigurado como astrológicamente, entonces de pronto se les abre una ventana hacia el futuro. No, sino para ellos el futuro es una hoja en blanco. Y bajo el efecto de estas sustancias psicoactivas tan potentes, ¿tienen visiones o no? También pueden no tener, ¿no? Pero ellos tienen total convencimiento de que lo que han visto bajo el efecto de la sustancia psicoactiva se lo van a encontrar en su vida porque lo han visto. O sea, es como que ellos mismos lo han previsualizado. No, lo han visualizado. Visualizado. Lo han preconstruido, no sé cómo decirte, lo han pretejido. Y de ahí que si una chica tiene pues una visión dolorosa de su futuro, vuelve a tomar otra vez para tratar de cambiar esta visión y tener una visión mejor, ¿no? De un futuro más halagüeño. Y esto, por ejemplo, pues implica disolver durante la experiencia de muerte del yo que conlleva el consumo de tabaco, de estos tabacos tan fuertes, ¿no? Pues conlleva la disolución de patrones emocionales y cognitivos antiguos de niña. O sea, de pronto después de este rito dejan de ser niñas y se convierten en mujercitas o mujeres, ¿no? Y asumen responsabilidades de mujer, etc. Entonces, esto es un rito. Son como cambios de ciclo. Son cambios de ciclo. Por eso te digo que el núcleo de todo rito es una transformación. Si no hay una muerte para regenerarse, que es la transformación, entonces son celebraciones o son ceremonias o festividades, pero no son ritos, ¿no? De ahí que como a nivel académico, ¿no? Llevamos ya casi un siglo y medio los antropólogos discutiendo de qué es un rito y hay que lo centran en aspectos lingüísticos, otros en aspectos de valoración social, etc. Y hace más de 20 años acuñé un neologismo, que es la palabra exaces, para referirme a los ritos. Y lo definí. Ahora sería largo meterme en descripciones académicas, pero dije, no, un rito es un marco cultural para transformar, para encajar, para acoger la transformación y orientar el resurgimiento, ¿no? Por eso, para no discutir más, por eso también en antropología, después del término ritos, siempre hay un apellido, ritos tanáticos, ritos de cambio de estación, Dije, no, voy a entender por ritos una experiencia que exaces, que es este neologismo, es el acrónimo de experiencia activadora de estructuras. Exaces es el acrónimo, repito, de una experiencia que activa estructuras internas, por supuesto, ¿no? Entonces, para mí un rito es esto, es algo que activa estructuras internas, por tanto, de una forma inherente, pues estructuras antiguas las disuelve o las deja de lado, ¿no? Es algo así. Y entonces los ritos es esto, ¿no? Los ritos es... Mira, Byung-Chul Han, este filósofo tan conocido actualmente, ¿no? Tiene como una definición muy bonita de ritos. Él ha escrito un libro que recomiendo mucho a las personas interesadas, que lo tituló La desaparición de los ritos, o algo así, el título de... Y él dice, mira, los ritos, ¿cómo lo dice? Dice, los ritos son al tiempo lo que el hogar es al espacio. Y es exactamente así. O sea, los ritos permiten el contacto con lo trascendente, que es una de las grandes y tremendas pérdidas de nuestra sociedad, el contacto con lo trascendente, ¿no? Y claro, y lo trascendente significa lo misterioso, lo imprevisible. Esto es lo trascendente, ¿no? Porque si uno lo puede prever, ya no es trascendente, es cuantitativo o es fenoménico, no sé, ¿no? Entonces, y es así, cuando una persona es capaz de conectar con lo trascendente a través de un rito o a través de una charla como esta, Víctor, o sea, lo trascendente no tiene que ser una ceremonia religiosa, no. O sea, es una dimensión de la experiencia, vamos a decirlo así. Entonces, claro, Byung-Chul Han tiene mucha razón diciendo esto, ¿no? Los ritos son al tiempo lo que el hogar es al espacio.
¿Y qué quiere decir con esto? Pues que el espacio normal es un lugar de ajetreo, de movimiento, de traslado, de lucha incluso. Pero cuando uno llega a su hogar, si es un hogar razonablemente amable, ¿qué hacemos? Uno se relaja. Sí, ya no hay que luchar, no hay que ir a ningún lugar, no hay que demostrar que soy el mejor de nada. Pues uno se relaja, ¿no? Y se queda tranquilo pues, con su familia, o solo si no tiene familia. Y los ritos es esto. O sea, los ritos es digamos, el salir temporalmente del ajetreo temporal, valga la redundancia, ¿no? Y esto es lo que permite, por ejemplo, los talleres que hago desde hace 30 años, por los que han pasado más de 10.000 personas, son ritos, y los creé, y cuando regresé de la Amazonía dije, uy, ahora entiendo cuál es el agujero negro de nuestra sociedad, y de ahí que los estados nos manipulan a través del miedo a la muerte. Es verdad, o sea, hace siglos el Estado o la religión, da igual, el poder imperante entonces, pues manipulaba a la gente a través de las pulsiones sexuales, que si era pecaminosa, que si era el cura. Y hoy día nos manipulan, o manipulan la mayor parte de gente, a través del miedo a morir, del miedo a la muerte, ¿no? Y cuando me di cuenta, dije, uy, claro, ahora entiendo por qué pasa lo que pasa. A muchos niveles, porque es el pánico a cambiar, a soltar. Por eso estamos tan enfermos en general, ¿no? Estoy generalizando, pero la enfermedad viene de esto, de no soltar tensiones, de no soltar ideas, de no soltar relaciones que ya no te traen nada de útil, pero no las sueltas, de no soltar un trabajo en el cual tú sabes que te estás amargando la vida, que estás perdiendo tu vida por un sueldo miserable, o bueno, da igual, ¿no? Pero no lo sueltas. Entonces, y en estas sociedades, si algo todo el mundo sabe que hay que soltar. Ya está, cuando uno envejece, pues tiene que soltar la búsqueda del gozo sexual, tiene que soltar la búsqueda de tener un cuerpo todavía fuerte. No, pues tú ya lo has soltado y ya está, y asume que está viejo y que tiene arrugas y que su función es otra. Entonces, muchos de los trastornos que vivimos hoy día, te repito, vienen de no soltar. Y no soltamos precisamente porque no hay estos marcos culturalmente consensuados que son los ritos. Porque un rito es para morir y soltar, ¿no? Los ritos, entonces, conectan entiendo, con cierta parte biológica nuestra. Nos hace estar en el presente y nos aleja de la neurosis que nos contabas antes, en la que estamos ahora mismo. Una neurosis general, global, que yo también, no sé, corrígeme si me equivoco, la asocio a esto que has hablado algunas veces, un fin de era. Me parece casi apocalíptico este concepto del que hablas, ¿no? Sí. Que ¿te atreverías a decir que estamos en un fin de era? No me atrevería. Estoy plenamente convencido de que estamos al final de una era, y todos los fines de era son como lo que estamos viviendo ahora. Es algo que ya lo he repetido en diversos foros porque me lo preguntan, ¿no? Hay una situación de catástrofe ahora mismo. Yo tengo esa sensación, creo que se ve, ¿no? Una sensación tanto a nivel catástrofes climatológicas, por un lado. Luego también como una polarización política salvaje, una pérdida de la identidad individual, una falta de pertenencia, una falta de saber cuáles son los roles de cada uno, tanto en la familia como en el grupo de amigos, etc. ¿Esto es una percepción mía o es real y tiene algún tipo de relación con este fin de era? No, hombre. Que sea percepción tuya y real no son cosas antitéticas. O sea, puede ser tu percepción de lo que es real. Sí, y más allá de estas percepciones, como dices, hay una serie de hechos objetivos que anuncian el final de las eras, ¿no? Y al final del Imperio Romano fue así, al final del Imperio Bizantino fue así, al final del Imperio Griego fue así. Y hay hechos que no son sensaciones, ¿no? Por ejemplo, en los finales de era o en los ocasos de las civilizaciones, si queremos decirlo de forma más peliculera, ¿no? Sí. Una característica universal es que la gente no quiere tener hijos. O no tiene hijos, ¿no? Como pasa hoy día, que el nivel de reproducción demográfica en España, en los países europeos sobre todo, es cero. O sea, para que se pueda reproducir una sociedad, simplemente reproducir, en demografía se considera que cada pareja ha de tener 2,1 hijos. O sea, no pueden tener 0,1, pero de promedio, ¿no? Cada matrimonio debe tener 2,1 hijos de promedio para que simplemente se reprodujera, ya me dirás tú. Ahora estamos en 0,5, creo que es. Sí, o sea, pues esto por un lado. Por el otro lado,
también anuncia a los finales de era la absoluta no disciplina espiritual de ningún tipo. Y hoy día no hay ninguna de esas. O sea, hay mucha tontería con las religiones y con los libros de autoayuda y estas cosas, pero todo esto es payasada. O sea, no hay disciplina espiritual. Luego, otra característica, por ejemplo, es que como las sociedades cuando están en este declive, los propios individuos no pueden hacer las tareas más duras porque no tienen hijos y ellos van envejeciendo, tienen que traer gente de fuera para que haga estas tareas, que antes eran esclavos y ahora son inmigrantes. Pero poblaciones que se van envejeciendo tienen menos capacidad de trabajo, ¿no? Sí, pero, o sea, digamos, al final de estas civilizaciones no solo hay que traer gente de fuera, sino que encima los lugareños, digamos, desprecian a esta gente de fuera, que es exactamente lo que está pasando ahora con los inmigrantes, que yo estoy estupefacto de todas estas políticas de derechas y de extrema derecha de querer echar a los inmigrantes, pero si están haciendo el trabajo que vosotros no haríais, o sea, ¿quién vendría a limpiar a tu casa? ¿Quién cuidaría los ancianos? ¿Y quién construiría carreteras si no hubiera inmigrantes? Entonces, esto, digo, al final del Imperio Romano sucedió exactamente lo mismo que ahora, con las diferencias obvias, ¿no? Pues que necesitaban que viniera gente de fuera del imperio, pero los despreciaban. Entonces, digo, hay una serie de características que se van repitiendo, se van repitiendo. ¿Tú crees que hoy día se desprecia la inmigración en España? Un momento, si eres como yo que está continuamente expuesto a la luz azul de las pantallas del móvil, del ordenador o peor aún como este foco, tienes que saber que yo ya hace bastante tiempo que cuido mi salud protegiendo los ritmos circadianos con estos diseños tan brutales de Ruanova Health. Cuentan con la máxima calidad de lente, que esto es lo más importante, amarillo para la luz azul del día o el rojo que bloquea al máximo todo ese espectro de luz azul para por la noche. Con el código Hoguera tienes un 10% de descuento en la página web Ruanova Health. Hombre, no es que lo creas, solo hay que leer los periódicos, ¿eh? O sea, partidos fascistas como Vox y el PP que están abogando por echarlos, por no sé qué. O sea, a imagen y semejanza de este psicópata que está mandando en Estados Unidos, porque es un loco, totalmente un loco, ¿no? Que, bueno, ya vemos, o sea, están encarcelando a inmigrantes. Yo pienso, pero ¿quién o sea, ¿quién es que puede defender esto cuando Estados Unidos se aguanta por los inmigrantes y toda la población de Estados Unidos son inmigrantes de hace 2 siglos como mucho, o 2 siglos y medio? Entonces, ¿quién que tenga una neurona dentro del cráneo puede abogar por expulsar a los inmigrantes o matarlos como está pasando? Pero ¿no os veis que os vais a quedar teniendo vosotros blancos anglosajones que trabajar los campos y limpiar las cloacas y cuidar a vuestros ancianos? ¿No os dais cuenta? Pero también esto forma parte del declive de las sociedades, que la gente no piensa, simplemente. Entonces, bueno, y hay otra serie de características que se van repitiendo a lo largo de la historia, ¿no? Y por otro lado, pues yo también soy historiador, aunque no ejerzo, pero hace tiempo pensé que habría algún ritmo histórico, ¿no? Probablemente hice cálculos, nada exhaustivos, nada precisos, nada. Pero calculé que más o menos las eras duran 2 siglos y medio, más o menos, ¿no? Y así es, o sea... ¿Eso es un cálculo tuyo? Sí, o... sí, calculé que cada 250 años, década arriba, década abajo, porque no es algo mecánico, pero que hay un cambio de era, ¿no? Y claro, la nuestra empezó a principios del 19 con la industrialización, ya te digo, con todos los matices que Inglaterra, primero que España, etcétera, pero ahora, como generalización valga, y si me lo permites, pues nuestra era empezó hace 2 siglos y medio, está a punto de acabarse ahora. Y hace años que lo calculo y dije, esta situación va a acabarse en el 2050, ya te digo, globalizando. Y al paso que vamos, no me equivoqué demasiado, ¿no? ¿Y cómo crees que va a acabar? ¿Se va a percibir un fin y un inicio? ¿Crees que hay algún tipo de característica social que describa un inicio de una nueva era? Sí, no, okay. ¿O cómo se ha visto en el pasado, en estas otras culturas o momentos de la historia? O sea, pues siempre que hay un final de era, además de todo esto que te he comentado, de la gente no quiere tener hijos, desprecia a lo ajeno, o a los inmigrantes o a los que son tal, no hay disciplina espiritual, no hay límites claros, por ejemplo, en los géneros, etcétera, pues suele haber violencia, que es lo que estamos... Perdona. Una pregunta en cuanto al tema de la inmigración. Yo, más allá de hablar de cuestiones políticas, a mí una de las preguntas que tenía apuntadas, me gustaría saber cómo se entiende
una inmigración, una integración de otra zona, de otro tipo de razas humanas, o sea, lo que es la mezcla de diferentes linajes desde el punto de vista tribal. Yo me imagino a los Suárez que de repente reciben una serie de personas que son de otra cultura, completamente diferente, con otra forma de ver la vida, con otra forma de relacionarse, de comunicarse, a nivel micro, que sería en una tribu, ¿no? Porque yo veo que eso es lo que pasa a nivel nacional, en países, en España, con las inmigraciones pues ya vemos el éxodo de África hacia España. Entonces yo lo que quiero entender es cómo afecta esto al comportamiento cultural y sobre todo al cambio de la salud integral del país o de las tribus. Porque entiendo que también, y corrígeme si me equivoco, lo que vemos en lo macro lo podemos también entender en lo micro. Y también he visto y he leído a veces que la salud del individuo depende también de el volumen total de las tribus a las que pertenece. Es decir, en el momento en el que las tribus o los grupos de pertenencia empiezan a ser excesivamente grandes, como vemos en las ciudades, en ese momento empezamos a perder identidad también, ¿no? Entonces, un poco esta visión de la inmigración y del intercambio de personas de diferentes culturas, ¿esto cómo afecta a la salud del grupo y individual? Sí, yo creo, Víctor, que no se puede generalizar. Estoy pensando lo que preguntas. Sí. Y claro, es una reflexión más que una pregunta, ¿eh? No, claro, pero en el fondo es como... Porque si los Suárez reciben ahí otra tribu, de repente, y, oye, ¿nos acogéis? Ok, puede ser que sí. ¿Cuánto tiempo puede tardar en eso? ¿Y cómo afectaría eso al comportamiento y a la salud de la propia tribu? Claro, pero es que esto ya ha pasado. Yo lo he visto yo. Y no solo el Shoar, sino que he visto rincones de selva hace 30 años que eran el paraíso de belleza de grupos clánicos pequeños adaptados allí. Y en 20 años todo esto fuera, convertido en campos para cultivar esto. ¿Por qué ha sucedido eso? Pues porque llega la globalización y arrasa con todo. O sea, es una cuestión, yo creo que es más una cuestión de cantidad que de calidad o de modo, ¿no? Porque pues antes, en los pueblecitos pequeños de Castilla, de Andalucía, de Cataluña, pues si llegaba un marroquí, o llegaba un ruso, o llegaba un finlandés, se le acogía y todo el mundo, pues mira, es un extranjero y en 4 días, por así decir, el forastero que llegaba pues ya se adaptaba, claro. Ya había encontrado trabajo, ya aprendía a hablar el idioma aquel. Y, o sea, no había ningún problema, al revés. O sea, estar era como una diversión más, algo interesante que venía gente de fuera, ¿no? Pero cuando hay avalanchas, claro, entonces la cosa cambia radicalmente. Pero en general estas sociedades aceptan muy bien a los extranjeros, ¿no? Lo aceptan bien y saben adaptarse. Es lo que antes te comentaba de este viejo amigo, que en paz descanse, de Pichama. O sea, su capacidad de adaptación es incomparablemente más elevada, o era, que cualquier blanco, ¿entiendes? Por ejemplo, con él me pasó algo que lo he contado en algún artículo, que en cierta ocasión lo invité a venir a Barcelona, ¿no? Porque le dije, mira, algún día... ¿quieres venir a conocer mi gente y mi tierra? Me dijo, claro que sí, nunca había salido de la selva, ¿no? Y dije, pues, bueno, total, ahora me largaría y no, pero hubo la ocasión de que lo invité a venir a Barcelona, ¿no? Y vino a Madrid. ¿Y sabes qué pasó? Que yo le dije, bueno, habíamos quedado, él me dijo, ¿pero cómo voy? Dije, vendrá una amiga mía de Quito a buscarte, la acompañas y cuando el avión llegue, tú, cuando ves que todo el mundo baja, pues tú bajas. Y en algún punto me encontrarás que te estaré esperando, pero seguro. Pero imagínate el desconcierto, Víctor, que cuando hablé con él a través de un médico por teléfono meses antes, me dijo, oye, pero ¿qué se caza en tu tierra? Y yo le dije, ¿cómo que se caza? Sí, digo, él me dijo, para decidir qué armas voy a coger para cazar, para comer, ¿no? Y le dijo, no, y le dije, no se te ocurra llevar armas. Ah, no. Y me dijo, entonces, ¿quién me dará de comer en tu tierra? Pero, ¿entiendes? Y yo le dije, yo te doy de comer. Y se quedó pensando un instante y me dijo, bueno, como somos amigos, me fío de ti, que me darás de comer. Pero a este nivel de pragmatismo, ¿no?
Y entonces sucedió que cuando llegó a Madrid, que era un noviembre, un día de noviembre, que hacía un frío que pelaba, yo pensé, le voy a ir a buscar con un abrigo, porque vine desde Barcelona en coche para el avión que llegaba como a las 7 de la mañana o así. Y dije, bueno, le voy a llevar un abrigo que seguro que... Y sí, llegué, resulta que el avión había llegado un rato antes, ya había salido, yo empecé a buscarlo por el antiguo aeropuerto de Madrid, ¿dónde diablos debe estar Pichama, no? Y pregunté a las azafatas cuando vi que salían del mismo vuelo, no sabemos. Bueno, total, que estuve por ahí dando vueltas y en cierto momento pensé, a ver, voy a meterme en la cabeza de Pichama, si llego aquí y no está José María esperándome, porque no llevaba equipaje ni nada, o sea, además iba con una camiseta de tiras, que es lo que lleva en la selva, un pantalón que alguien le había dado, que le faltaban un palmo para llegar al tobillo, y unos zapatos viejos que los habría sacado. Y yo pensé, ¿dónde estará? ¿No? Y total, empecé a dar vueltas por el aeropuerto, intentando como reconstruir, ¿no?, recorridos. Y imagínate, Víctor, me lo encontré hablando con un policía que estaba sentado, ¿no? Yo lo vi, fui para allá, Pichama, lo siento, y nunca había salido de la selva. Bueno, una vez fue a Quito, pero... Y dije, vamos, que te vas a morir aquí helado. Y vamos. Y cuando nos marchábamos, el policía, que era, no me acuerdo si era un policía o un guardia jurado, sí, de seguridad, pero era un hombre ya mayor, me dijo, oiga, perdone. Dijo, mira, es que este señor hace rato que me está hablando, y le hablaba en shuar, ¿no? Y es que no sé qué me preguntaba, y como veo que usted lo entiende, porque hablaba en shuar. Y le dije, sí, ¿qué le decías, Pichama? Imagínate, Víctor, le estaba diciendo, mire, usted y yo somos mayores, porque vio que el policía tenía el cabello blanco, ¿no? Y él ya debía tener 80 años o así, 80 años. Y me dijo, usted y yo somos mayores y vamos a entendernos, porque somos mayores, ¿no? Entonces, mire, mi amigo José María tenía que haber venido a buscarme y no ha venido. Entonces yo me regreso a mi tierra, con lo cual dígame, por favor, qué avión. Yo me he fijado y he venido de Levante a Poniente toda la noche y me han dado comida, o sea que no he pasado hambre. ¿Qué avión se regresa ahora de Poniente para Levante que me regreso a mi casa? Porque imagínate, o sea, este absoluto nivel, y yo cuando se lo dije al policía se quedó estupefacto, dije, esto es lo que le preguntaba, y dije, vamos, que te vas a morir de frío, Pichama. Y cuando salimos del aeropuerto, me para, me cogió por el brazo, y me dice, José María, ¿esto es el avión? Refiriéndose a todo el aeropuerto, ¿no? Claro, yo dije, ¿cómo? ¿Qué estás preguntando? Digo, ¿esto es el avión? Y dije, ¿pero qué? No entendía la pregunta, ¿no? Y dije, ¿pero qué estás preguntando, Pichama? Pregunto si esto es el avión, refiriéndose a todo el edificio del aeropuerto, ¿no? Y yo dije, pues no, ya está, pues sigamos. Y me preguntó, ¿entonces por dónde he salido del avión? Imagínate, Víctor, porque él en Quito... Claro, porque él salió del avión y entró directamente al aeropuerto, como exactamente, se suele hacer. En Quito, ahora ha cambiado, es un aeropuerto más grande y moderno, pero antes uno andaba por la pista, veía el avión, subía por la escalerita y se sentaba donde le tocaba, ¿no? Pero en cambio salió del avión en Madrid, por estos pasillos que hay móviles ahora, y él me decía, es que, ¿por dónde he salido? Porque estaba sorprendido y me decía... No entiendo cómo no he visto todo esto, o sea, restaurantes, tiendas, tanta gente dentro del avión, tanto rato que he estado sentado, pero ¿cómo? Pues imagínate el desconcierto, ¿no? Entonces, pero estaba tranquilo, o sea, con una fuerza interior, simplemente estaba un poco sorprendido de que no hubiera salido del avión o no hubiera sentido cómo salía del avión, y esto le pasa algo equivalente a un occidental y hubiera enloquecido. O sea, había empezado a buscar, a ver, ¿a quién puedo llamar al embajador? ¿Quién me saca de aquí? Porque esto no entiendo nada. Y este hombre, pues no, simplemente estaba enojado conmigo porque no había cumplido mi palabra de ir a buscarlo. Pero nada más que esto, pues, a ver, usted y yo que somos mayores, dígame, ¿qué avión se regresa para Poniente que me regreso a mi casa? Pues, Josep, hay una temática que quería tratar, que no me quería dejar atrás, que es el rol del hombre y el rol de la mujer en la sociedad, tanto como hombre y mujer, como padre y madre. Esto es algo que son una serie de líneas, de identidades, que en cierto modo actualmente también se están de algún modo disolviendo. Una falta de identidad, de saber quién soy como hombre, como mujer, ¿no? Entonces, ¿esto a qué crees que es debido en el momento actual en el que estamos? Porque parece que los hombres ya no saben cómo comportarse, cómo se comporta un hombre y las mujeres, ¿no?
Para mí es una situación que la vivo subjetivamente y objetivamente como algo problemático y doloroso, ¿no? Y yo diría que todo este movimiento del empoderamiento femenino que se ha ido de madre y que ya no toca esto, ¿no? Entonces, o sea, parte digamos, de las dinámicas o de los factores de este final de civilización de era es que los límites, como si ven, se diluyen. Pero a nivel de identidad, tú ya no sabes quién es. Y, por ejemplo, a este hombre, a Pichama, que antes te comentaba, ¿no? En cierta ocasión, preocupado yo por esto mismo, le pregunté, oye, ¿qué hace un hombre Shuar para ser hombre? ¿Sabes qué me dijo Víctor? Me dijo, pues un hombre para ser hombre cuida de los suyos. Ya está. Esto es lo que hace un hombre y al cuidar de los suyos ya está haciendo de hombre. Y una mujer pues da vida a los hijos, los cuida el huerto y atiende al hombre. ¿Esto se lo preguntaste tú a Pichama? Sí. Y claro, y una respuesta tan simple, clara y yo diría saludable y ordenada como esta en nuestro mundo no hay lugar, ¿no? Porque pues el lugar natural es que ya hay una dinámica o una ecuación que para mí es innegociable, y es que lo femenino, por eso no digo las mujeres, sino lo femenino a veces está disimulado en un cuerpo de hombre, ¿no? Pero lo femenino tiene que seguir a lo masculino. Y lo masculino tiene que servir a lo femenino. Y cuando esta ecuación se da, o sea que lo femenino sigue a lo masculino y lo atiende, y lo masculino sirve a lo femenino, es muy probable que las cosas estén bien, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que abre camino es lo masculino. Y, digamos, el cuerpo y la psique están más preparadas para luchar, para competir, etc. Entonces, mientras el hombre era, como se decía, el proveedor de la familia y la mujer era la que pues daba vida a la familia, estaba más allá de problemas individuales o de carácter, pero estaba bien, ¿no? Pues las mujeres estaban en casa y era su espacio, y los hombres estaban fuera y era su espacio. Y con el advenimiento de que las mujeres pues ya se ganan la vida, ya no necesitan un hombre que les haga de proveedor, y toda esta basura, que para mí es pura basura, de la inseminación artificial, y que ahora una mujer puede quedarse embarazada sin ninguna intervención de hombres, ¿no? Pues se ha ido, todo este orden se ha ido al carajo. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Pues que las mujeres, muchas mujeres, porque otras sí, ¿no? Ya no quieren atender y seguir al hombre, porque ¿para qué? Si ellas ya se bastan, ¿no? Entonces los hombres no quieren cuidar a las mujeres, porque para que me desprecie, como he visto y veo con demasiada frecuencia en familias donde la figura paterna está completamente desvalorizada, ¿no? O sea, que el padre dice algo y viene la madre y dice al hijo, no, lo que dice papá no, haz esto otro, ¿no? Y el hombre no tiene ninguna herramienta para decir, oye, mi criterio vale tal como tuyo, a menos que no sea acabar discutiendo con la madre. Entonces, es un momento para mí de grave caos, y que es un caos muy peligroso, ¿no? Porque después, y esto es un tema que lo he hablado a veces con mujeres maduras y con hombres maduros, y hay mujeres que me dicen, es que yo encantada seguiría a un hombre, pero que no sea un payaso, o sea, que no sea un endeble, un hombre que me cuide de verdad, y yo lo sigo. Esto muchos dirán que es un discurso machista. Que digan lo que quieran, pero hay una realidad biológica, una realidad genital que es así, ¿no? Y seguir a un hombre no significa estar por debajo, ¿no? Digamos que así, ¿no? O sea, digamos, la función de lo masculino, dicho en otros términos para que no suene tan machista, aunque el concepto es el mismo. O sea, la función de lo masculino es poner límites. Aquí y entre los leones y entre los peces machos, ¿no? La función de lo masculino es poner límites, ¿no? En el buen sentido, y esto no tiene que ver con autoritarismo, sino poner límites es, niño, son las 9 de la noche, vete a la cama que mañana tienes que ir al colegio. Eso es poner límites, ¿no? Y en todos sentidos poner límites. Y cuando lo masculino ha puesto límites, lo femenino llega y lo llena de vida, digamos, creando o procreando, ¿no? Parte creativa. Sí, exacto. O sea, porque lo esencial de lo femenino es crear, sea crear otras vidas humanas, sea crear arte, sea crear. Por eso
las que unen las familias, o sea, lo femenino también tiene como función básica y universal unir, y lo masculino es individuar, o sea, llega el cowboy y dice, bueno, ya he conquistado toda esa tierra, esto será mi finca, mi casa, y construir una casa, ¿no? Y luego viene la chica y llena la casa de vida, de bebés, etc. Pero si el cowboy, digamos así, si lo masculino pone límites y no hay vida, aquello se convierte en un ataúd, aquello no es vida, ¿no? Y si lo femenino quiere procrear, pero no hay una contención que lo proteja, pues la vida no se da, se desparrama, digamos así. Entonces, por eso esta ecuación, y por eso no hablo de hombres y mujeres para que nadie se sienta ofendido en esta cosa que hay ahora tan infantil, sino de lo masculino, que es una energía que está más que definida, o si queremos lo yang en terminología china, en terminología oriental, para que nadie se sienta tan antropomorf identificado, lo yin y lo yang, ¿no? Pero es así, o sea, lo yin es la feminidad, la energía femenina, receptiva, y lo yang es la energía masculina, que es la que avanza. Entonces, ¿Y crees que de algún modo, perdona que te he interrumpido, Josep, hay esa figura de la pérdida de uno de esos géneros, la persona binaria, la persona que no se siente identificado con ningún género? ¿Esto es una cuestión, según tu parecer, solo de la actualidad, de la vida moderna, o también se da en las tribus? No. O sea, mira, toda la historia, desde Platón, que ya escribió sobre esto, hay los hombres que les gustan las mujeres, los hombres que les gustan los hombres, las mujeres que les gustan los hombres, las mujeres que les gustan las mujeres, y una minoría de afortunados que les gusta todo. Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, entre estos pueblos, más bien no hay ningún desprecio por la homosexualidad, sea de hombre o de mujer. Claro, pero no estamos hablando de homosexualidad. No, ya lo sé. Por eso digo que yo, más allá de estas posibilidades, me parece parte de la decadencia actual, de pérdida de límites. O sea, todas estas 16 o 19 definiciones de género, que si metrosexual, que si transexual, que si no binario. ¿Sabes? Esto me parece... ¿Crees que forma parte de esa neurosis de la que hablabas? Sí. Para mí, o sea, es la consecuencia de un problema de identidad, ¿sabes? De pura identidad. Como no tenemos límites que nos definan nuestra identidad, como decías tú, pues antes no era catalán o castellano o manchego, pero ahora ¿qué es? ¿No? O sea, con todo este... Y no tanto por la inmigración, sino por la globalización, que para mí ha sido un desastre. La globalización y la verdad es que estoy esperando a que caiga como los imperios y se vuelva a atomizar, porque va a pasar lo mismo. Probablemente, ya te digo, la bola de cristal se me rompió, pero me huelo y estoy observando ya como pequeños brotes verdes, ¿no? Que se dice, como esta aparente lucha entre bloques, ¿sabes? Los anglos encabezados... De imperios. Sí, con los chinos, los rusos por el Putin, o sea, que todo esto se va a caer a pedazos en cualquier día, ¿no? Porque no se aguanta. Y lo que siempre ha pasado, como al final del Imperio Romano y del griego, es que esta aparente mole o estructura social se disgrega, cada uno acaba buscando sus parecidos, ¿sabes? Oye, tú y yo nos entendemos, vamos a trabajar juntos y se crean nuevamente tribus. Exactamente, o sea, no sé si tribus en sentido antropológico, pero te entiendo, ¿no? Pequeñas comunidades. Y esto es lo que veo que está pasando hoy día. Por ejemplo, la Unión Europea se está disgregando, ¿no? Y pues, ¿qué pasa? En lugar de todos asustarse, pues España está mirando a hacer acuerdos con Italia, por un lado, sin tener en cuenta el resto de los miembros comunitarios, hacer acuerdos con Marruecos, por otro lado, luego se hace acuerdos con Mercosur. Entonces, se están buscando formas de asegurarse uno la vida, digamos, material, económica, etcétera, con sus iguales o con sus parecidos, ¿no? Con lo cual vuelve a darse un renacimiento de estos límites identitarios, y que por eso no me extraña que la extrema derecha abogue tanto por los nacionalismos, que no es que los defienda, pero lo entiendo perfectamente, porque la extrema derecha, no, los negros son los malos y los blancos son los buenos, y se acabó. Dice, hombre, hay muchos grises entre medio, pero la gente simple le está muy bien esto de acabar con su angustia existencial, sabiendo que estos son los malos y los míos son los buenos. Bueno, pero todo el mundo tiene ese mensaje, ¿no? Es decir, cada equipo dice que el otro es el malo y él es el bueno, ¿no? No. Por ejemplo, entre estos grupos, algo que he aprendido hermosísimo, Víctor, es que no hay buenos y malos. O sea, aquellos son los quichuas, aquellos son los achuaras, nosotros somos shuars, cada uno tiene su lengua, sus dioses,
Ya está. O sea, y más bien hay mucha curiosidad de, oye, y los que decís que sois quichuas, ¿cómo tomáis ayahuasca? ¿Y en qué dioses creéis? Y, ¿entiendes? O sea, hay mucho respeto, mucho, lo cual no significa que no haya vendetas a veces y peleas pues, por quedarse con un buen territorio o algo así, ¿no? Pero hay mucho respeto por los demás. ¿Y de qué cantidad de personas estamos hablando que forman cada tribu de estas? Porque son núcleos y sí, hablan, comparten conocimiento, información, pero no hay una fusión, no hay una integración entre unos y otros. No. Y esto, nuevamente haciendo la analogía otra vez con esta, de lo que hablaba, de lo que te preguntaba de la inmigración en la situación, por ejemplo, en España, que no es en sí, estoy completamente de acuerdo contigo, que una inmigración, siempre hemos sido todos inmigrantes, pero, por ejemplo, ahora se han ¿cómo lo digo? Se han dado de alta 500.000 de inmigrantes en España de golpe, ¿no? Entonces esto yo lo veo y no estoy ni a favor ni en contra, simplemente estoy intentando entenderlo desde el punto de vista antropológico y biológico. Como si tú sabes que tenemos millones de bacterias en la tripa, ¿no? La microbiota. Y si básicamente somos bacterias con pies. Exacto. Y si tú ahora mismo pues, comes algo que tiene alguna cepa diferente a la que tú tienes ahí, pues vas a tener un problema en función de la cantidad que metas. Esto es, lo micro se ve en lo macro, ¿no? Y lo mismo yo lo veo en las tribus y lo mismo lo veo en el país. Por eso te decía la analogía de la inmigración. Ellos, lo que tú me estás contando es que se disgregan, mantienen su núcleo tribal y no se mezclan, comparten, pero cada uno respeta su cultura y respeta su ideología. Y la de los demás. Y la de los demás, pero no se mezclan. No. Y si se mezclan, lo hacen en pequeñas dosis, claro. Es decir, en unidades. Sí. Yo lo que veo es, en el caso de España, que está habiendo demasiado rápido está yendo todo en cuanto al tema de la fusión, de la inmigración y que eso está mezclando diferentes culturas, por ejemplo, la cultura árabe, ¿sabes? Cómo comprende el matrimonio y qué tipo de relación tiene con la mujer, el hombre y la mujer, ¿no? Y la familia. No tiene nada que ver con la cultura que tenemos en España, ¿no? Entonces, la velocidad y el volumen impacta directamente en la función de la cultura, en este caso de este país, me da igual del que hablemos, y en la salud del individuo, como resultado, evidentemente, ¿no? Sí, pero no tiene por qué ser malo para la salud, ¿sabes? La diversificación. De hecho, hablabas de la globalización, que era el cáncer de la sociedad. Para mí lo es. Esto exacto. Es un tipo de globalización, yo lo veo así. No es exactamente, o sea, aunque fue una parte, ¿no? Porque por un lado, yo tampoco estoy a favor ni en contra de legalizarlo, pero pienso, si este 500.000 o no sé cuántos inmigrantes del Partido Socialista quiere legalizar, pues si ya están aquí, ¿qué problema hay? O sea, simplemente reconocer una realidad y sacar problemas de en medio de burocracias. Pues, no quiero hablar, o sea, no me enfoco en la política, ¿eh? No es eso. Sí. Quiero entender en la salud, sí. cómo afecta esto a la salud del grupo, a la salud de las diferentes etnias. Pero esto enriquece la salud. O sea, cuanta más diversidad de alimentos tome uno, más sano está, más rica es la microbiota del estómago, digámoslo así, ¿no? Y ya está. Entonces, más bien la unificación en antropología se habla de morir de éxito, ¿no? O sea, cuando un grupo étnico triunfa demasiado en su territorio, pues muere de éxito. O sea, porque no hay mezcla genética, no hay enriquecimiento, no hay, si quieres, pues intercambio de alimentos y acaban muriendo de esto, muriendo de éxito adaptativo, ¿no? Entonces, pues, más bien la diversidad es lo que nos asegura la vida y porque nos asegura más capacidad de adaptación, de salud y pues no tiene... Mira, en antropología, Pierre Clastres, que fue un antropólogo francés, una vez dijo estaba muy especializado en antropología de la medicina, ¿no? Y dijo, mira, cada cultura o cada etnia o cada sociedad considera enfermedad aquello que puede curar. Y es literalmente así, Víctor. O sea, cada grupo cultural considera enfermedad aquello que puede curar. Y lo que no puede curar queda fuera de sus parámetros cognitivos y ya está, ¿no? Y entonces, pues claro, cuanto más rica sea la concepción de salud de una sociedad, pues más sana estará aquella sociedad. Por ejemplo, a diferencia de estos grupos étnicos, ¿no? Nuestra medicina es diádica.
diádica, o sea, el médico y el enfermo, punto. El psiquiatra y el enfermo, no hay más, ¿no? Pero en estas sociedades, no. El chamán, que es el que cura, o el que sana, más que curar, el que sana, es poliédrico. O sea, se tiene en cuenta todo, la naturaleza, la familia, que tiene que ver tu familia con tu malestar, por ejemplo, que tienen que ver tus abuelos, y a veces hay trastornos que el chamán dice, no, esto es porque tu madre, cuando estaba embarazada de ti, rompió un tabú, no respetó un tabú, y por eso tú ahora, que tienes 15 años, estás sufriendo este mal. O sea, no es una medicina o una sanación diádica con todo lo que esto tiene de peligroso, porque es algo que la psicología hace un siglo que ya lo puso de relieve, que en estas relaciones de dos, o sea, hay unas transferencias inconscientes y unas contratransferencias que cuidado, ¿no? Y no hay casi ningún médico, no hay casi ningún psiquiatra y ningún médico que se ocupe de esto, de las transferencias inconscientes del paciente al médico y de las contratransferencias del médico al paciente, ¿no? Que ahora sería un tema complejo para hablar aquí, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuanta más riqueza entre en el proceso de sanación de una persona, riqueza en este sentido, que no es solo médico, enfermo, el médico le receta al enfermo, dice lo que tiene que hacer y basta, pues más posibilidades de salud hay. Lo cual no significa, ya te digo, yo, y lo digo por mi experiencia empírica, hay tantos enfermos fuera de la selva como dentro de la selva. O sea, no es que sean más sanas en este sentido las poblaciones indígenas, porque hay tantos enfermos dentro como fuera, ¿no? Pero ellos sanan, no se interesan tanto por curar. Y si uno le duele un brazo, pero puede tirar, pues tira. Y más bien dicen, es que los blancos no aguantáis nada, ¿no? Es que enseguida os quejáis y vais a buscar pastillas para quitaros el dolor. Tú camina, hombre, y haz lo que tienes que hacer. Porque para ellos es más importante la sanación, o sea, el desplegar las capacidades que un individuo tiene, aunque le duela algo. Y para nosotros es más importante la curación. Pues, por ejemplo, esto mismo, Víctor, esto que estamos tratando ahora muy superficialmente, ¿no? De la sanación versus curación. Claro, nuestra sociedad cura, simplemente cura, aunque haya cada vez más interés por la salud holística o la medicina integrativa, pero curamos. En cambio, estas sociedades sanan, también curan. Y si uno tiene una planta o algún remedio para quitarse un dolor, por supuesto lo usa, ¿no? Pero está más interesado en desplegar las capacidades de un individuo que le permiten realizarse y hacer aquello que le toca, sea hombre, sea mujer, sea padre, sea madre. Entonces, esto, por ejemplo, es un enriquecimiento. Pero yo lo que veo es que la sanación se acerca más a la disgregación o a la centralización en núcleos pequeños, es decir, la salud holística se puede controlar mejor en un grupo pequeño, en una muestra de un grupo pequeño de personas. En cambio, cuanto más amplia es esa muestra de personas en una cultura, más se disgrega la información, más se tiende a separar, ¿no? A reducir, ¿no? El puro reduccionismo de la ciencia, que lo que busca es entender a base de separar y de acotar, ¿no? Entonces, fíjate que estás hablando de sanar, y de sanar como un término resultado de la riqueza, de la variedad o la variabilidad de estímulos y de la variedad de elementos dentro de una tribu, de un núcleo social. Pero precisamente hoy día estamos más enfermos que nunca. Cada vez, vamos, los datos están ahí. Tenemos menos identidad que nunca pero estamos curando más que nunca. Tenemos más ciencia que nunca, tenemos medicina, nos alejan del dolor, nos alejan de todo. O sea, ahí hay una paradoja. Yo veo constantemente aquí una paradoja, y es riqueza sí, ok, pero la riqueza yo la encuentro en píldoras pequeñas, en la tribu, en volver a conectar con mi tribu, con mi familia, con mis amigos. Y eso, la riqueza sí, pero en pequeño. Es decir, la riqueza en lo grande se empieza a perder. Es lo que yo veo. Sí, es que, claro, depende de lo que entendamos por riqueza, ¿no? Ya. Sí, o sea, para mí las grandes aglomeraciones, que es a lo que tiende la humanidad, ¿no? Cada vez hay más ciudades de 8 millones y más de habitantes. Para mí esto es un desastre. O sea, ¿qué sentido tiene esto, no? Ya digo, y es donde se dan las epidemias. En las ciudades también es donde hay una acumulación de conocimiento, como dices tú, porque hay más intercambio entre personas, ¿no? Pero hay más intercambio en la misma medida en que hay personas de distintos orígenes. Si todo el mundo surge del mismo lugar, es la muerte, porque no hay visión extra, no hay visión periférica, no hay visión distinta, ¿no? ¿Cómo se ve esto en las tribus? El que haya más personas de diferentes orígenes.
Bien. O sea, me refiero, no cómo se ve, sino esto sucede ahí. Que haya inmigrantes, dices. O Sí. como, No, no, no. hay mucha más homogeneidad. Ajá. Pero la gente se mueve. O sea, por ejemplo, yo he estudiado, me he entrenado, me he formado con varios chamanes shuars y con alguno quichua. Y es que todos han salido. O sea, cuando estaban formándose, no digo estudiando porque es muy académico, pues los shuars iban a ver los quichuas iban a ver los achuaras, o sea, y entre ellos había un intercambio de conocimientos, de técnicas, y digamos como ahora se hace, ¿no? Que pues con los, ¿cómo se llama esto? Que a mí ya no me tocó. Los estudiantes universitarios que se van a otras ciudades. Ah, sí, Erasmus, eso es. Sí, los programas Erasmus, ¿no? Claro, y esto está muy bien, es genial que haya estos programas, pero el problema es que solo se dan intercambios entre universidades que todas son del mismo estilo, digamos, ¿no? O sea, un Erasmus real sería decir, tú vas a estudiar medicina, pues te vas 6 meses o 2 años a la Amazonía a estudiar con chamanes y bórrate de la cabeza todo criterio médico que tengas, todo criterio farmacológico, ábrete y trata de entender qué es un enfermo para esta gente, cómo se entiende la curación, aunque no aprendas toda la retahíla de plantas que ellos usan. Esto sería un verdadero enriquecimiento, ¿no? Y los Erasmus lo son, por supuestísimo, ¿no? Ojalá que cuando yo estudiaba hubiera habido esto, pero mira, para mí el problema grave actual es que el mundo digital nos ha hecho perder de vista el contexto, y el contexto es el que da sentido a los actos, ¿no? O sea, cuando yo estudiaba, Víctor, es que me acuerdo, ¿no? No había internet. O sea, yo soy un superviviente de otra época, literalmente. Entonces, cuando yo quería hacer una investigación o un simple trabajo de una asignatura de la carrera, pues me tocaba ir a bibliotecas, empezar a mirar fichas, leer textos de esta revista especializada, de aquel, a veces incluso tener que ir a buscar a algún especialista o escribirle, si vivía lejos, para que me ayudara. Y con todo esto, dándome o no cuenta, iba creando un contexto. Y cuando había creado todo este contexto, toda esta base, ¿no?, de lecturas, de contrastes, sabía qué autor era más fiable que otro, qué revista era más fiable que otra, revistas científicas, ¿no? Y esto me daba pues una visión firme, estable, sólida, ¿no? De, bueno, el contexto me está diciendo que esto es más fiable que esto, que esta información en este otro contexto hay que entenderla de otra manera distinta. Y esto era el conocimiento, o sea, el contraste, ¿no? El contexto también es contraste. En cambio, hoy día, tanto tú como yo, como todo el mundo, si quiero buscar información, tecleo en un buscador de Google, a ver, pues tal cosa, tal concepto, y me salen 10.000 enlaces a 10.000 webs donde aparece aquello. ¿Y qué hacemos todos? Pues miro las 2 o 3 primeras que salen y ya está. Y me leo las 3 primeras líneas de cada una de las webs que he enlazado y con esto ya me doy por satisfecho, ¿no? Si uno tiene un poco más de seriedad, pues en lugar de leer 3 líneas, lees 50 líneas. Pero vaya, y estos son informaciones totalmente descontextualizadas y para mí es el gravísimo problema hoy día. Por eso hay tanta mentira, tantas fake news que llaman, que no sé por qué no las llamamos noticias falsas, que en castellano tenemos una expresión bonita para esto, porque al no haber contexto no hay cómo saber qué fiabilidad tiene una información. Y tampoco entendemos el sentido de esta información, porque es como la punta de un iceberg, digamos, que sale, pero si no ves el resto no sabes aquella punta que viene. Claro. Entonces, para mí es uno de las expresiones de este mundo globalizado, ¿no? Que la información está deslavazada. Entonces, yo a veces leo artículos científicos y pienso, pues será cierto porque mi experiencia no tiene mucho que ver con esto. Pero claro, es un resultado que se ha obtenido mediante una metodología tal. Digo, bueno, ya, pero no me lo creo. Simplemente mi sentido común me dice, a lo mejor, no siempre, ¿no? Que por ahí no es. Pero como no hay contexto, pues yo qué sé. Y en cambio, estos pueblos, por ejemplo, dan una máxima importancia al contexto, ¿entiendes? O sea, tú te pones enfermo o pierdes tu salud. Me digo, entonces, a ver, ¿qué te ha pasado, Víctor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas cuando te pasó esto? ¿Entiendes? O sea, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Qué ha hecho tu mujer que se ha ido con otro y tú lo estás pagando? Porque estoy bromeando ahora, pero, o sea, se tiene máxima
atención al contexto. ¿Dónde pasa una cosa? ¿Cuándo pasa? ¿Quién hay alrededor de esto? ¿No? Y esto es el contexto, que es lo que da sentido al fenómeno en sí, o a la información. ¿no? Porque precisamente faltaba la información final y se creía más en la intuición. Que, digamos que la intuición era más la información, la que sustituía la información, porque la intuición era el resultado del contexto. Sí, la intuición o el sentido común, ¿eh? Ya o el sabes. sentido común. Sí, que simplemente. O sea, digamos, a mí hace un par de años me tuvieron que operar, que fue la primera y última vez que me dejó tocar por un cirujano, y sí, habría mucho conocimiento técnico, pero Dios me libre de ponerme otras veces en manos de un cirujano que además me dejó cierta secuela. Me dijo, no, pasa otra vez por el quirófano y te lo arreglo. Dije, ya, espérame sentado, que voy a venir otra vez a que me arregles este desaguiso que has hecho con tu bisturí estando yo dormido. No, gracias. No. Y con lo cual no significa que no se arreglen naturalmente muchas cosas con nuestra medicina. Pero también vi una falta de sentido común de esto, del manual, que dice el manual, dice, oye, que es que yo no soy de manual, ¿sabes? Como la tensión, yo tengo la tensión permanentemente alta, yo, digamos, yo estoy a 8, 15, es mi tensión normal, y cada vez que voy a un médico, Dios mío, José María, tómate rápidamente antihipertensivo. Digo, no, que no pasa nada, que es mi tensión. Que sí, que el corazón, que las arterias. Mío, a mi edad, tú no ves que estoy bien. Entonces, déjame tranquilo con tu estadística de que la tensión tiene que ser 7-11 o 6-11, y si estoy 8-15 ya estoy a punto de explotar. No, mírame, ¿hago cara de sano o no? Entonces, esto es lo que falta hoy día, este sentido común de tocar la realidad y dejar el manual de lado, el manual que sea. Digo manual, ya me entiendes, ¿no? Como metáfora, pero que a veces no es metáfora. Y es lo que hemos perdido, esta capacidad de aplicar el sentido común. Y esto se elabora a partir del contexto, simplemente. Para dar un último cambio de cara ya al final de la charla, y creo que conecta con el inicio también, hoy día se habla mucho de la longevidad. Hemos empezado hablando de la edad, pero ahora mismo la longevidad se entiende desde otro punto de vista, vivir más años. Y vivir más años ya se habla de que vamos a experimentar llegar a los 120 años, incluso a los 150 años, incluso se está hablando de la singularidad, de darle la vuelta al envejecimiento y no morir. ¿Esto se sostiene desde el punto de vista evolutivo, biológico? No lo sé, la verdad. O sea, yo desde que soy joven que oigo hablar de esto y una de mis formaciones como gerontólogo, y de hecho mi nombre está muy asociado a la gerontología social, ¿no? ¿Gerontología? Sí. No sé lo que es. Es el estudio de la ancianidad desde un punto de vista cultural y social. O sea, yo fui jefe de estudios del máster de gerontología social vale. de la Universidad de Barcelona durante años. Hace años que ya lo dejé, porque me interesaba más otro campo, como es el de la conciencia. Pero te digo, yo hace años que lo veo y lo que sí ha aumentado es la esperanza de vida, pero la longevidad no. O sea, antes había menos personas que ahora que llegaban a una edad anciana. Y ahora hay más gente que llega a viejos, pero no pasamos de 80 años las mujeres, 74 de promedio los hombres. Entonces, no sé todo esto que... O sea, vivimos más años por lo general. No. Vivimos los mismos años, solo que más personas llegan a viejas. Más cantidad de personas. Exactamente, es lo que te decía antes. 13% en estas sociedades llegan a viejo, aquí el 20%. Pero que el límite de edad está en 80, 85 años y no pasa de aquí. Digamos, en cambio, vemos longevos de 120 años en Japón, en los Andes, que hay un pueblo que es famoso por esto y no tiene nada que ver con nuevas tecnologías biogenéticas o algo así. Entonces, digamos, a mí no es nada que me preocupe. Ya bastante tengo con la hora y aquí como para estar preocupado si voy a vivir 120 años. Y si fuera el caso, porque según lo planteamos, pues bueno, es una hipótesis que está ahí. Si fuera el caso de que de verdad se fuera a producir, esto nuevamente yo me imagino cómo estamos hablando de divagar, filosofar y pensar cómo nuestro cuerpo y nuestra mente pueden adaptarse a esa situación, ¿no? Que vivo más años. Porque pasas de 80 años, ser una persona mayor, ya, ciertamente, y a 120 años son 30 años más de vida, ¿eh? 40.
120, 40 años. Pues no lo sé, Víctor. Si llega el momento ya me preocuparé por esto, pero ahora la verdad es que me parece más un ingenio más de la industria farmacéutica para ganar más dinero que otra cosa real, ¿no? Ya. Sí, porque los estudios que se ha hecho de longevidad en estos pueblos que se llaman azules, ¿no? Como por ejemplo en Vilcabamba, que es un pueblecito de los Andes, donde hay mucha gente que llega al siglo de vida. En otro lugar de Japón se ha visto que los posibles motivos de vivir tantos años no tienen nada que ver con cuestiones de alimentación, más bien son alimentaciones pobres. Es algo más holístico, más general, algo más ¿no? holístico, sí. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, Josep. Perfecto, Muchísimas Víctor, gracias por Un invitarme. rato muy entretenido. Hasta la próxima. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado la charla, compartidla, dadle like y por supuesto suscríbete al canal. Y recuerda, si te interesa cuidarte de verdad con suplementos de alta calidad, en blevels.com con el código Hoguera tendrás un 5% de descuento. Nos vemos, hasta la próxima.